Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Michael Mi nombre es Andrea, y esto es... Pizquita de Sal. Hola, bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Pizquita de Sal, Sí, nuestro episodio número 3 sí. de nuestra segunda temporada que le hemos llamado Versus en la vida. Y el versus de hoy es fe versus miedo. Sí, el día de hoy, como todos los episodios, estamos emocionados y espero que ustedes también estén emocionados de escuchar otro capítulo más que son realmente versus en la vida que uno enfrenta diariamente y que constantemente está, será esto, será el otro, estoy actuando así, estoy actuando de esta manera y en este caso, como decía mi esposo, sí es fe versus miedo. Yo creo que el miedo es algo que todos enfrentamos en algún momento de nuestra vida. No hablamos solo de este miedo que está hecho para advertirnos del peligro, sino de este miedo que ya sobrepasa eso, que nos termina congelando, que nos termina tomando decisiones no correctas, que nos termina mirando más las circunstancias que ver en realidad a Jesús. Y es curioso porque en la Biblia aparece 365 veces la palabra no temas. Entonces yo creo que Dios sabía que era un tema muy importante en la vida del hombre y por eso nos da un no temas para un día al año. Sí, yo creo que hoy en día el miedo está muy presente dentro de la vida de cada uno. Yo soy una persona muy miedosa. Bueno, era mucho más hace un tiempo atrás. Ahora aún así tengo como mis momentos de miedo, pero es algo que creo que todos experimentamos alguna vez en la vida. Creo que nadie me puede decir que nunca ha sentido miedo, ya sea cuando has sido niño, con animales o con la oscuridad o con cosas, o incluso cuando eres adulto y te estás enfrentando con alguna enfermedad, te estás enfrentando a alguna situación, vas a experimentar miedo. Y el miedo no es algo malo. Si lo vemos hay una clase que nos enseñan que es como este miedo que te lleva a confiar en Dios aún más, pero este miedo que te paraliza también, que mi esposo estaba hablando. Y les quiero compartir un versículo que es Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sí, yo creo que este versículo es muy importante y nos lleva, yo creo, a hacernos una pregunta, que es en qué área de nuestra vida el miedo está superando nuestra fe o está superando nuestra mirada en Jesús. Yo creo que hay muchas áreas en nuestra vida donde el enemigo quiere traer este miedo que paraliza. Por ejemplo, a veces en las misiones, una de las cosas que más luchan los misioneros es con ver la provisión de Dios o ver si esta vez Dios va a proveer o no va a proveer, y ves muchas familias moviéndose por fe y a veces este miedo nos termina paralizando y no obedeciendo a Dios. Entonces yo creo que es importante que podamos identificar en qué área de nuestra vida estamos teniendo miedo. Sí, como decía mi esposo, depende mucho cómo el miedo está siendo utilizado en tu vida. Porque puede estar siendo utilizado por Satanás. A lo mejor Dios te está diciendo: ve y ora por esa persona. O Dios te está diciendo: ve y ten un tiempo de sinceridad con tu familia. O confiesa este pecado a lo mejor. O solo anímate a pasar por esa calle a pesar de que haya un animal que no te gusta o haya personas que no te agradan. Pero puede ser que Dios te está animando esto y haciéndole referencia como a este versículo de no temas porque yo estoy contigo. Dios puede utilizar ese miedo para animarte y a reafirmarte que Él está contigo. Pero también puede ser utilizado el miedo para paralizarte, como decía mi esposo, y no hacer algo que Dios te está diciendo. Y puede ser una obstrucción de lo que Dios a lo mejor quiere hacer en tu vida o en la vida de otros. Sí, también hay una historia muy conocida dentro de la Biblia, que es con nuestro querido Pedro y Jesús, que está en Mateo capítulo 14, versículo 30 al 31, que dice: pero a ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, lo asió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Yo creo que muchas veces nosotros hemos estado en la posición de Pedro, a veces fijándonos más en las circunstancias que mirando a Dios, a veces
mirando más lo que puede pasar o lo que no puede pasar, que mirando a Jesús y lo que Él puede hacer o lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Entonces es importante que nuestros ojos en medio de esta batalla del miedo y la fe puedan estar siempre mirando hacia Jesús, mirando hacia lo eterno y mirando que Él siempre está listo también para aún en medio de esos miedos extender sus manos y ayudarnos a caminar. Yo creo que una pregunta buena también que nos podemos hacer el día de hoy es ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué esa sensación interna de miedo, de incertidumbre a lo mejor? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué a lo mejor Dios te dice que hagas tal cosa y tú dices no? ¿Será que a lo mejor no estamos confiando al 100% en Dios? ¿O será que hay alguna herida que sanar o algún trauma que has pasado? Yo le tengo demasiado miedo a los perros, pero yo no recuerdo que me haya asustado, porque a veces dicen, tú tienes miedo a los perros, de ley algún perro te asustó por ahí y te quedaste traumada. Pero hay miedos así que es importante como preguntarnos el por qué tanto miedo, no sé. Tenemos una amiga que ella le tiene miedo al fuego, como al mechero, al fósforo y todas esas cosas, pero era porque su casa se había incendiado. Entonces es importante no solo ir con el espíritu contrario como ok, voy a hacerlo, el Señor está conmigo, sino también ver qué está pasando dentro de nosotros, ver, porque tampoco queremos ir en espíritu contrario y ahí que te dé un ataque de pánico o alguna ansiedad y todo eso, porque hay cosas que sí a lo mejor tenemos que sanar y es importante preguntarnos por qué nos da miedo, qué es esa área de Dios que todavía no alcanzamos a conocer de Él o todavía no alcanzamos a ver, que no ha cubrido esta parte de inseguridad a lo mejor. Sí, es muy importante lo que tú dices, el poder preguntarnos por qué tenemos este miedo. Porque claro, hay miedos que son naturales o miedos que pueden venir de una herida o diferentes circunstancias. Entonces es muy importante que nos podamos preguntar por qué estamos teniendo ese miedo exactamente. Y lo que pasa con el miedo, cuando el miedo comienza a vencer sobre nuestras vidas, es que nos comenzamos a perder del propósito de Dios, nos comenzamos a perder del llamado de Dios. Entonces yo quiero hacerte esta pregunta, ¿qué te está pidiendo Dios? ¿Qué te está pidiendo Dios en que hagas o que lo obedezcas y que te está paralizando? Yo creo que sería bueno ponerle atención a eso que nos está paralizando de obedecer la voz de Dios y preguntarnos por qué está ese miedo ahí. Sí, como historia a lo mejor un poco más personal, muchas veces el miedo en mi vida actuaba porque me daba miedo de qué va a decir la gente. Entonces tenía que hacer algo, tenía que decir algo, tenía que hablar en público. Hace 5 años jamás estuviera aquí atrás de la cámara, o sea, aquí grabándome, pero era porque me importaba mucho lo que la gente iba a decir. Y obviamente la opinión de la gente es importante y uno tiene que saber escuchar a la gente también, pero no puede traspasar el quiénes somos nosotros. Porque hace 5 años Dios capaz me decía, oye, mira, graba un podcast, y a mí porque me importaba mucho lo que la gente iba a decir o que se iba a criticarme o que se iba a fijarse más en cómo hablaba que el mensaje que estaba diciendo, me podía paralizar. Entonces, como dice mi esposo reafirmando esta pregunta, ¿qué nos está pidiendo Dios que hagamos y que ese miedo nos lo está impidiendo? Está impidiendo que cumplamos eso. Sí, yo creo que la mayoría de miedos se originan desde heridas, ¿no? O mentiras. Por ejemplo, este es un miedo natural, ¿no? Yo creo. A veces yo le tengo miedo a los ratones, ¿no? A veces por ahí aparece un ratón y hay que matarlo, no aquí, pero en otros lugares no ha aparecido. Y hay que matarlo y me da un poco de miedo, ¿no? Pero yo vi un video, no me acuerdo si era en TikTok, en Instagram, no sé dónde, que ponían a bebés pequeños a jugar con ratas o con culebras. Ajá. Y normalmente a veces los miedos se generan, se producen por alguna circunstancia, ya sea un pensamiento, un concepto, una idea. Y muchas veces estos miedos que a veces nos paralizan, no estos miedos de advertencia al peligro, sino los miedos que nos detienen hacia el propósito de Dios, a veces aparecen por malas experiencias, por alguna herida, ya sea en familia, con nuestros padres, con nuestros amigos. Y es muy importante preguntarnos en qué área estamos heridos y en qué área están apareciendo estos miedos. Sí, es importante reconocerlos. Otra forma que suele ser la razón de por qué los miedos, es que lo veo mucho en mi vida también, es que los miedos
se heredan. Mi mami es súper miedosa, como del agua, de las alturas, de cosas así. Yo ya no tanto, porque como que he ido en contra de esas cosas, o a pesar de que haya muchas olas en el mar, me meto. Pero cuando era niña sí tenía mucho miedo. Y hay miedos que uno hereda de sus papás, de la gente, de las figuras de autoridad que está alrededor, y hay algunos miedos de esos que no son buenos. Ahora es algo inofensivo, ¿no? La altura, el mar con las olas y todo eso, pero pueden haber miedos más profundos, no sé, miedo al matrimonio, miedo a las relaciones, y que a lo mejor fueron heredados, y que es importante ir en contra de eso, porque obviamente el Señor quiere la familia y el propósito de Dios para este mundo. Entonces también hay que tener mucha atención en estos miedos que a lo mejor heredamos de traumas de otras personas, ni siquiera de nuestros traumas. Sí, es muy, hay mucha verdad en lo que tú dices, y me quedé pensando en eso, ¿no? Porque también podemos tener estos miedos al matrimonio, miedo a quedarme soltero o soltera, a la soledad, o miedo a decirle sí al Señor en las misiones, cómo me proveerá, miedo a la muerte. Miedo a la muerte también, todos estos miedos que es importante que le echemos un ojo. Yo creo que hay un versículo que nos alienta bastante, que está en 2 de Timoteo 1:7 y que mi esposa lo va a leer. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí, yo creo que este versículo nos anima bastante. Yo creo que Dios nos ha dado este espíritu de valentía para poder enfrentar estos miedos. No es como que Dios se hace el ojo ciego ahí y no nos ve, sino que a lo contrario nos anima a ser valientes, sabe que puede ser algo duro o algo difícil o algo que quizás es un tramo en nuestras vidas, pero que Él no nos deja solo ahí, sino que nos llena de valentía y nos anima, como tú no estás solo, tú puedes. Tú tienes este espíritu de valentía, tú tienes este espíritu de hijo que puedes en cualquier momento igual clamar a Abba, Padre. Ajá. Sí, yo creo que es más como este Dios mostrándonos de que Él está ahí para nosotros. Hay varios personajes en la Biblia que vemos que Dios los anima y les recuerda, como yo soy, como Moisés, yo soy el que soy. Es como hay muchas debilidades en nuestra vida, en nuestra personalidad, que a lo mejor no somos buenos hablando, no somos buenos en diferentes cosas, pero Dios nos recuerda que Él es Él a través de nosotros, ¿no? Haciendo las cosas, tomando decisiones, y es como tener miedo si el Dios extraordinario está en nosotros. Con Josué también lo hace varias veces, le recuerda: esfuérzate y sé valiente, que Él está con él y que va a ir con él y que va a tener victoria. Entonces no pienses que tú o con nosotros, no, somos muy débiles, no vamos a poder superar nunca esto, nunca voy a poder tener una familia, nunca voy a poder graduarme, qué miedo. Sino piensa en que Dios es el que está caminando contigo, el que está como quitando, como cuando estás en la selva y vas con el machete quitando la hierba y abriendo camino. Es como Dios haciendo eso a través de tu vida, y es como todos estos versículos que hemos leído, es Dios diciendo: yo estoy contigo, yo te he dado un espíritu de dominio propio, de poder, de amor, y que es Dios. O sea, si Dios te lo está diciendo es porque es verdad. Yo entiendo que a veces es difícil creerlo, y es como: sí, Señor, yo sé que está en la Biblia, yo creo en esto, y a veces en la realidad es difícil, pero es como esta forma de ir creciendo, ¿no? Sí, es importante ir adoptando estos conceptos, estas verdades eternas, de que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O que Dios nos dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del tiempo. Entonces estas verdades hay que ir adaptándolas, hay que ir interiorizándolas. Eso. Entonces es importante que no solo te quedes con las ideas que se te sembró de niño o te siembra la sociedad, o las filosofías o los conceptos que adquiriste, no sé, a lo mejor viendo un video, sino que puedas tomar estas verdades eternas y hacerlas tuyas. Y hablando de esto, nos gustaría también darte algunas cosas prácticas referente a esto, y cómo quizás podemos vencer estos miedos y avanzar a pesar de que quizás esto nos quiera paralizar. Algo práctico y súper bueno y que ayuda full
y me ha ayudado a mí y le ayudó también a David en los Salmos en su tiempo, es recordar la fidelidad pasada de Dios, que es algo que se repite mucho en los Salmos, ¿no? Vemos a un David, por lo general en el primer párrafo, en los primeros versos, como sufriendo, como Señor, me has abandonado, ¿qué pasa? Y ya por poco muriendo, desmayado, ya sin poder aguantar más. Y vemos los siguientes versos hablando de cuando se abrió el Mar Rojo, hablando de que sacó al pueblo de Egipto, hablando de todos estos milagros que sus antepasados le contaron y que él también ha vivido. Y de luego vemos más adelante vuelta a David ya como gracias Señor porque tú estás aquí. Entonces vemos que es algo práctico que sirve mucho en la vida. Hay momentos donde estamos dudando con Michael a lo mejor de la provisión de Dios en esta parte de que somos misioneros y que tenemos que hacer viajes y que tenemos que ir, y es como desde que nos casamos el Señor no nos ha abandonado y ha sido fiel de diferentes formas, y es como en esos momentos de duda, de inseguridad, de miedo, como el Señor ya lo hizo una vez, ¿por qué no lo va a volver a hacer? Sí, es importante también el poder entender que constantemente, sin darnos cuenta, el mundo nos está gritando que tengamos miedo. O sea, o cómo será esto, nos está mandando mucha información contraria a la Biblia, contraria a las verdades eternas. Y yo creo que por eso también es importante poder declarar la palabra en voz alta, poder repetirla constantemente, palabras como yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios no me va a abandonar, yo sé que yo soy hijo, y a veces pareciera esto como raro, ¿no? Como tú estás ahí, no, yo soy hijo, pero a veces tiene un poder sobre nuestra mente que nosotros no logramos entender quizás del todo, pero científicamente está comprobado que las palabras tienen un impacto sobre nuestras vidas, ya dichas por nosotros mismos o ya dichas por otras personas, como a veces encuentras personas diciendo yo soy un tonto, y comienza a actuar y vivir una vida así. Entonces es importante entender que también debemos declarar la verdad de Dios y aceptarla, y otra vez No, ya no. bueno, ponerla en tu interior y vivir creyendo en ella, vivir poniendo tu fe en Jesús y en sus conceptos, en sus ideas de que Él no te va a abandonar. Sí, es como si tantas veces se nos repite una mentira, ¿por qué no podemos repetir nosotros las mismas veces o incluso más la verdad del Señor en nuestras vidas? Y acotando un poco a lo que mi esposo decía, de que el mundo nos está gritando tantas mentiras y tantas cosas, y hoy en día como está el mundo y las noticias en diferentes partes, recientemente pasó una noticia en México y es como la gente nos empezamos a asustar, nos empezamos a imaginar miles de cosas y estamos ya así como pajaritos, así como viendo hacia todos lados, moviendo la cabeza. Y nos olvidamos muchas veces de que el que está en el control es Dios, el que está cuidando de nosotros es Dios. Entonces a veces igual hay que tener mucho cuidado con el tema de las noticias, con las cosas que estamos viendo, que a mí al menos me pasa mucho. A mí me encanta ver las noticias, pero a veces y como que ya algunas paso nomás porque sí me afectan, a mí me da miedo, me causa inseguridad y parece que están ganando a Dios de lo que hace en mi vida. Es como Dios diciéndome que Él está conmigo, que Él está cuidando, que Él es mi proveedor, y veo las noticias y es como ¿será, no será? Entonces hay que ver también esas cosas que nos hacen daño o que nos causan más inseguridad o más miedo. Si hay que pasar algunas noticias y no verlas, es mejor pasarlas. Si hay que evitar algunas conversaciones, es mejor eso. Si hay que tener que evitar algunas personas, es mucho mejor eso. Otra cosa que también es muy práctica es poder rodearnos de personas que nos ayuden a crecer en la fe. No a lo mejor conversaciones que nos hagan sentir más inseguros o con más miedo, sino personas que nos animen. Justo este domingo estábamos en una prédica que hablaba de comunidad, de cómo un ambiente de comunidad es bueno para nosotros como hijos de Dios, y que hay conversaciones, que hay momentos donde causan más una descomunidad que una comunidad. Entonces es importante rodearnos de personas que nos fortalezcan más que nos debiliten. Sí, justo hoy mi esposa estaba en la computadora y yo estaba un poquito más lejos ahí en la sala, en la televisión, y en un momento ¡pac!, se fue la luz de un solo, y como que nuestra reacción es aquí estoy, tranquila, aquí estoy o aquí estoy. Ajá. Entonces, yo tengo miedo a la oscuridad. Entonces, como eso
estar rodeado de personas que no te dejan solo frente a quizás los miedos, las debilidades, las circunstancias, es muy bueno, ¿no? Porque nos hace entender que no estamos caminando solo en esta batalla de la fe. Aparte de que estamos caminando con Dios, también estamos caminando codo a codo con personas que están viviendo lo mismo que nosotros y que quieren ser esa ayuda, quieren ser ese brazo amigo que nos ayuda a caminar en esta batalla de la fe. Como mi esposa decía, es muy importante rodearnos de personas que nos animen. Sí, incluso no tener miedo, como hace años atrás me pasaba, yo decía, no sé si me siento completamente cuidada por Dios, y puede que a ti te esté pasando lo mismo. Puede ser que necesitas tener esa conversación de Dios y sentir esa parte del cuidado de Dios, y no sé, ir a donde tu pastor, tu líder, decirle, no sé por qué en esta área no me siento cuidada por el Señor, o no sé por qué tengo miedo en esta área de mi vida. Puede ser que hay algo que el Señor quiere ministrar en tu vida, y no tengas miedo como, ay, no van a decir que por poco y soy atea. No, o sea, son luchas que todos vivimos, que es importante más bien compartirlas a alguien que pueda ayudarte, pueda animarte, pueda ayudarte con tips a lo mejor, o con cosas prácticas para que, o incluso en oración, para protegerte en oración de que puedas crecer en esta parte del miedo y de la fe. Sí, una de las cosas prácticas también que es importante, y quizás la última que vamos a tocar, es que es importante también anotarlo. Te animo a que en un cuaderno tú puedas anotar esos miedos que tú identificas en tu vida y qué te dicen esos miedos. Y en otra parte anotar lo que dice Dios referente a esa circunstancia. Por ejemplo, a veces hay miedo de que va, no sé, a faltar dinero, que Dios no va a proveer. No sé, tengo este miedo de que va a faltar dinero, pero ¿qué dice Dios? Dios dice que Él cuida de nosotros, que Él nos provee, que Él está con nosotros. Y así mismo ir identificando algunos miedos que tú tienes en tu vida y poder ver cuáles son esas verdades de Dios y comenzar a creer esas verdades de Dios, y quizás pegarlas por alrededor de tu casa para ir creyendo en esos conceptos e ir dando pasos de fe que vayan en contra de esos miedos que te detienen. Sí, y terminando estas cosas prácticas, les queremos dejar también como un desafío para que lo puedan hacer esta semana, meditar, pensar, tratar de ver cómo se puede lograr. Es que piensen en algo que han evitado por miedo. Entonces, con todos estos ejemplos que les dimos, que a lo mejor miedos heredados, miedos por traumas, miedo por inseguridades o por mentiras, piensen en alguno que ustedes de verdad han querido hacer y como por miedo es como mejor no. Piensen, les animamos, les desafiamos en esto. Sí, lo importante de estos podcasts es que podamos tomar desafíos, que podamos ir identificando cosas y que podamos ir creciendo en Dios en las cosas cotidianas de nuestra vida, en la fe, en seguir en el camino con Cristo. La fe siempre nos va a decir, ¿y si no pasa? ¿Y si Dios no está? ¿Y si no sucede? Siempre, la fe o el miedo siempre nos va a decir desde el punto negativo, ¿y si no pasa? ¿Y si no sucede? Y si no veo a Dios, y si Dios no está, y si quedo en vergüenza, y si quedo en ridículo. Pero la fe te va a decir, yo confío en Dios, yo pongo mi confianza en Él, yo sé que Él va a estar, yo sé que Él tiene un plan, yo sé que hay un plan, un propósito eterno para mi vida, y te hace ver esa otra perspectiva positiva. Entonces, si estás viviendo mucho en este lado negativo del que no va a suceder o de que no va a pasar, quizás estás viviendo una vida más en miedo que una vida más en fe en Dios y en lo que Él puede hacer en tu vida y a través de ti. Sí, yo creo que hay que darle la oportunidad a Dios de que nos muestre de que Él es un Dios grande, Él es un Dios que obra, que a pesar de que nosotros no veamos a lo mejor cosas así ya, Él está trabajando y Él quiere mostrarte lo que está haciendo en tu vida y lo que va a hacer a través de tu vida también. Entonces, así que ánimo, eres valiente en Dios y lo puedes lograr en Él y vencer estos miedos. Y este fue nuestro tercer episodio. Así que siempre va a ser un gusto para nosotros estar con ustedes. Que Dios los bendiga.